¿Alguna vez has considerado la idea de que el dinero tiene el poder de resolverlo todo, que con suficiente riqueza, todos los problemas del mundo podrían erradicarse? Permíteme contarte una historia que cambiará drásticamente tu perspectiva. Esta es la historia de un niño que vivía en completo silencio, un padre rico y desesperado, y una mujer humilde cuyo simple acto de bondad cambió todo de una manera que nadie podría haber predicho. Imagina, si puedes, una mansión tan vasta que el sonido de tus pasos resuena como susurros distantes a través de las paredes de mármol, candelabros tan grandiosos que parecen haber sido sacados de los pasillos de un palacio real, ventanas enormes que parecen alcanzar el cielo, y todo tan perfectamente diseñado que incluso la idea de tomar una respiración profunda resulta intimidante. Esa era la casa de los Beaumont, una fortaleza de lujo donde lo único que faltaba en su opulencia resplandeciente era la felicidad. Carlos Beaumont era el tipo de hombre cuya cara adornaba las portadas de prestigiosas revistas de negocios. Un visionario en el mundo de la tecnología, había construido su imperio desde cero. Era el tipo de persona que con una sola llamada podía mover montañas, asegurar contratos multimillonarios o reconfigurar completamente industrias enteras. Para el mundo exterior, él era una fuerza con la que había que contar. Sin embargo, para él mismo, había un problema abrumador que lo devoraba por dentro. Su hijo, Ethan, había nacido en este mundo de lujo y abundancia, pero con un corazón lleno de curiosidad, atrapado en un silencio inquebrantable. Desde el día en que Ethan abrió los ojos al mundo, ni una sola palabra había salido de sus labios. Los médicos no tardaron en ponerle nombres largos y complicados a su condición. Primero lo llamaron mutismo selectivo, luego usaron una serie de términos neurológicos que sonaban como trabalenguas para un oído no entrenado. Carlos, en su desesperación, hizo todo lo que estuvo a su alcance. Contactó a los mejores especialistas del mundo. Voló a 5 países diferentes en una incansable búsqueda de respuestas. Invirtió fortunas en terapias experimentales, cambiando de terapeutas tan rápido como uno cambia de canal de televisión. Probó todos los tratamientos posibles, pero nada funcionó. Ethan permaneció atrapado en su mundo silencioso. ¿Puede siquiera empezar a imaginar la frustración que debió sentir? Aquí estaba un hombre que había resuelto problemas empresariales complejos, revolucionado la industria tecnológica y conquistado desafíos que parecían imposibles para la mayoría. Sin embargo, al enfrentarse al silencio de su hijo, se encontró completamente impotente. Era el único enigma en su vida que ninguna cantidad de riqueza podía resolver. En el otro lado de la ciudad, en un vecindario donde las casas eran pequeñas pero los corazones de la gente enormes, vivía una mujer que nunca imaginó que su vida se entrelazaría con la de la familia Beaumont. María Hernández era una madre soltera que criaba a 2 hijos, trabajando incansablemente en empleos que aparecían y desaparecían como las estaciones del año. Para María, los trabajos no eran oportunidades de crecimiento, eran pura supervivencia. Cuando le ofrecieron un puesto de limpieza en la mansión Beaumont, no dudó ni un segundo. Necesitaba ese empleo tanto como el aire que respiraba, aunque no tenía idea del mundo en el que estaba a punto de entrar. María era el tipo de persona que llevaba el sol en el alma, directa, sin pretensiones, con una bondad natural que no se enseña en los libros. Cada mañana, entraba en esa enorme casa tarareando canciones en español, no porque fuera un requisito de su trabajo, sino porque era su manera de mantener vivo su espíritu en medio de tanto mármol frío. La primera vez que vio a Ethan, él estaba sentado solo junto a una ventana, observando el mundo pasar sin participar en él. Y aquí es donde María hizo algo notable, algo que ningún experto había intentado. No se acercó a Ethan con el tono dulce y suavizado que todos los demás usaban. No se arrodilló ante él, tratándolo como si fuera frágil. En cambio, simplemente le sonrió. Le dio un suave asentimiento y continuó con sus tareas de limpieza. Para Ethan, María no era solo otra adulta tratando de arreglarlo. Esa diferencia simple y discreta fue exactamente lo que él necesitaba. A medida que pasaban las semanas, algo mágico comenzó a suceder. Ethan comenzó a seguir a María mientras ella trabajaba, no porque ella se lo pidiera, sino porque había algo en su presencia que, su sola presencia lo calmaba.
María solía contarle historias mientras doblaba la ropa. No eran relatos terapéuticos diseñados para provocar una respuesta, sino historias reales y ligeras de su vida cotidiana. Le contaba sobre su hijo Diego, quien una vez intentó limpiar el acuario con jabón para platos y terminó creando una montaña de espuma, o sobre la vez que dejó caer todos los huevos en el supermercado, quedando como si hubiera pasado por una batalla. Ethan nunca hablaba, pero escuchaba con una intensidad que nunca había mostrado a nadie más. ¿Sabes qué? Sus ojos empezaron a brillar. Las comisuras de sus labios se torcían en una sonrisa cada vez que María contaba algo gracioso, como si se estuviera riendo en su interior. María notó este cambio, y sin hacer un gran alboroto, comenzó a incluirlo más en su rutina diaria. Doblaban la ropa juntos, limpiaban los estantes de los libros lado a lado y tarareaban canciones alegres mientras ponían la mesa. No era terapia, no era un programa estructurado, era simplemente la esencia de la conexión humana en su forma más pura y poderosa. Sin darse cuenta, María estaba haciendo algo que ningún profesional médico había logrado. Hacía que Ethan se sintiera normal, como cualquier otra persona. Luego, una tarde lluviosa, de esas en las que el trueno retumba a lo lejos y toda la casa queda extrañamente en silencio, María se encontró sola en la cocina. Carlos había viajado a Zúrich por negocios, y el personal estaba disperso en otras partes de la mansión. María, con su habitual determinación, intentaba alcanzar unas tazas de porcelana que estaban en la estantería más alta, esas tazas delicadas y elegantes que siempre llamaba, las tazas elegantes, porque nadie las usaba. Arrastró un taburete tambaleante, subió con cuidado y comenzó a cantar una canción inventada sobre teteras voladoras y galletas traviesas. Lo que no se dio cuenta, sin embargo, fue que Ethan estaba de pie en la entrada de la cocina, observando cada uno de sus movimientos, completamente cautivado por la escena. María se tambaleaba peligrosamente en el taburete, exageraba sus movimientos con los brazos y se reía de su propia torpeza. Fue un momento completamente auténtico, tan real, tan humano y tan perfectamente imperfecto. Y luego, algo extraordinario sucedió. Un sonido suave y desconocido llenó el aire. Ethan había reído. Al principio, María pensó que lo había imaginado, pero luego vino otra risa, más fuerte, más clara y aún más distinta. La risa de Ethan resonó por toda la cocina, brillante, hermosa y contagiosa. María se quedó congelada, con la taza aún en la mano, mirando a Ethan con los ojos bien abiertos, sin creer lo que veía. Ethan se rió aún más fuerte, señalando a María mientras ella se tambaleaba en el taburete. Era el primer sonido que alguien había escuchado de él en toda su vida. Y no era un susurro, no era una palabra forzada. Era una risa genuina, pura, llena de alegría sin control. Lo que no sabían era que Carlos había regresado temprano de su viaje. Tan pronto como cruzó la puerta principal, lo escuchó. El inconfundible sonido de un niño riendo, resonando por los pasillos de mármol de su mansión. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras seguía el sonido. Su vida había estado llena de reuniones de alto nivel, algoritmos complejos y negociaciones interminables, pero en ese único momento, simplemente era un padre persiguiendo el sonido más hermoso que jamás había escuchado. El sonido más hermoso que jamás había experimentado. Carlos corrió rápidamente hacia la cocina, pero al entrar, se detuvo de golpe. Allí, frente a él, estaba su hijo, riendo con total alegría, su rostro irradiando una felicidad que Carlos nunca había visto antes. Y junto a él, estaba María, parada sobre un taburete inestable, igualmente sorprendida por el momento inesperado. El tiempo pareció detenerse por completo. Carlos permaneció allí, totalmente mudo. No sabía cómo reaccionar. Había gastado millones contratando a los mejores expertos, había viajado a rincones lejanos del mundo en busca de respuestas. Sin embargo, al final, resultó que fue María, la humilde empleada doméstica, balanceándose precariously sobre un taburete mientras cantaba canciones sobre galletas, quien finalmente había tocado el corazón de su hijo. Esa misma noche, Carlos se encontró sentado con María en la sala principal, un gesto que nunca antes había compartido con ninguno de sus empleados.
María, siempre humilde y un poco nerviosa, le contó todo. Le habló de cómo siempre había tratado a Ethan no como un paciente que debía ser arreglado, sino simplemente como un niño, de cómo nunca lo había presionado para que hablara, pero siempre lo había hecho sentir incluido en cada momento. Sus palabras golpearon a Carlos más profundamente que cualquier negociación empresarial o acuerdo que hubiera enfrentado. Todo este tiempo he estado intentando arreglarlo, murmuró Carlos suavemente. Pero luego se dio cuenta. Ethan no necesitaba ser arreglado. Lo que Ethan necesitaba era alguien que simplemente lo mirara, lo reconociera y lo entendiera por lo que realmente era. María sonrió suavemente, con una expresión de entendimiento en su rostro. Él tiene mucho que decir, señor. Solo estaba esperando a alguien que supiera cómo escuchar con algo más que los oídos. Esa noche, por primera vez en lo que parecía una eternidad, Carlos no se retiró a su oficina para tratar asuntos de negocios. No revisó su interminable cantidad de correos electrónicos. En su lugar, se sentó con Ethan, y pasaron el tiempo juntos leyendo historias y jugando a las cartas. Por primera vez en años, fueron simplemente padre e hijo, creando un vínculo de la manera en que Carlos había anhelado, pero nunca había encontrado el tiempo para hacer. Los días que siguieron trajeron consigo lo que solo podría describirse como pequeños, pero significativos milagros. La risa de Ethan, que antes era una rareza, se convirtió en una melodía diaria que resonaba por toda la casa. Poco a poco, empezaron a salir palabras cautelosas, seguidas de susurros suaves. María comenzó a traer a su hijo, Diego, a visitar, y los dos niños rápidamente formaron una amistad, creciendo juntos de manera natural, como solo los niños saben hacer. La primera oración completa de Ethan no ocurrió durante una sesión de terapia como todos habían esperado. Ocurrió de manera casual, en medio de un momento normal y cotidiano cuando él y María estaban horneando galletas juntos. María es divertida, dijo, con una naturalidad tan hermosa que sorprendió a todos. Las palabras fueron simples, pero para Carlos, significaron el mundo. Se quedó allí, en su oficina, con lágrimas cayendo por sus mejillas, no por tristeza, sino por una profunda sensación de gratitud que inundó su corazón. Pasaron los años, pero el recuerdo de esa tarde lluviosa, el punto de inflexión en sus vidas, permaneció grabado en sus corazones, nunca olvidado. Carlos experimentó una transformación, no solo como padre, sino como ser humano, evolucionando de maneras que nunca había anticipado. El profundo impacto que María tuvo en sus vidas fue innegable. Motivado por su influencia y el cambio que había provocado en su hijo, Carlos decidió se creó una fundación llamada Iniciativao, Héroes Invisibles, con la misión de ofrecer apoyo a cuidadores, conserjes, empleados domésticos y todos esos héroes anónimos de la vida diaria que a menudo poseen más sabiduría que cualquier libro de texto. En la gala inaugural de la fundación, Carlos subió al escenario, no como un millonario rico, sino como un padre lleno de una gratitud inmensa. Compartió la historia profundamente personal de Ethan, no como un caso de estudio o un simple ejemplo, sino como un recordatorio conmovedor de que la verdadera conexión humana no se puede comprar. Es algo que viene de la bondad y la compasión. Esa noche, Ethan, ahora un adolescente seguro de sí mismo, presentó a María como su mejor amiga en todo el mundo. María, con su naturaleza humilde, lo regañó juguetonamente, haciendo que toda la audiencia estallara en carcajadas. Carlos Beaumont se hizo conocido en todo el mundo, no por su inmensa fortuna, sino por una historia que resonó profundamente con todos. La historia de un niño silencioso, una empleada doméstica de buen corazón que cantaba con alegría, y una risa que rompió el silencio que había mantenido cautiva a la familia durante tanto tiempo. Al final, no fueron los algoritmos avanzados ni los costosos especialistas quienes lograron llegar a Ethan. Lo que hizo la diferencia fue algo mucho más simple: la bondad. Una bondad profunda, genuina y profundamente humana que tocó su corazón. Aquí está lo más asombroso de todo este viaje. A veces, los milagros más extraordinarios ocurren cuando dejamos de tratar de arreglar a las personas y, en cambio, nos tomamos el tiempo para verlas verdaderamente por lo que son. Esta historia transformó completamente mi perspectiva sobre la vida.
Me ayudó a entender que, en un mundo tan consumido por soluciones complejas y tecnología de vanguardia, a veces las respuestas más poderosas también son las más simples. Tratar a los demás con humanidad auténtica e incondicional. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, por favor, apoya este video dándole un me gusta y compártelo con alguien que necesite un recordatorio sobre el poder de la bondad. Y me encantaría saber de ti en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido un momento en tu vida en el que un simple gesto humano cambió todo para ti? Disfruto mucho leer tus historias personales. No olvides suscribirte al canal si quieres más contenido que te inspire y te anime a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Porque al final del día, no se trata de cuánto dinero tengamos o cuán exitosos seamos, se trata de las personas en nuestras vidas que realmente nos ven, nos escuchan y nos tratan con cuidado y compasión. Nos vemos en el próximo video, y recuerda siempre, la bondad es gratis, pero tiene el poder de cambiarlo todo.